8 de la mañana con 13 minutos, 8 con 13 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con nuestro segundo invitado, a quien le ofrecemos disculpas por los minutos de espera. Ya está con nosotros Iván Sierra, investigador de opinión pública y mercados. ¿Cómo está, Iván? Qué gusto saludarle. Buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. ¿Cómo mira usted el avance de este proceso de elecciones anticipadas, de esta campaña no oficial que ya realizan los 8 aspirantes al sillón presidencial? Usted ha hecho un estudio en las últimas semanas respecto a la situación que tiene actualmente el país y también sobre la aceptación que tienen los aspirantes a la presidencia de la República. Cuéntenos, por favor, un poco al respecto. Hola Licenia, hola Alexis y a las personas que nos siguen a través de Radio Pichincha Universal. Es un gusto saludarlos. La campaña empieza un poco descafeinada y en el camino se va sazonando, ¿no? Ujú. Con las intervenciones, declaraciones, lanzamientos, etcétera, que van configurando un panorama de una candidata en posición de liderazgo y dos, tal vez tres candidatos que pugnan por el segundo lugar y algunos otros más que van quedando un poco rezagados. En todo caso, lo que primero destaca de estas primeras semanas de pre-campaña es el alto nivel de indecisión, que aunque suele ser así en campañas anteriores, como esta es más corta, bastante más corta, Ujú. tenemos un nivel de indecisión propio de los inicios de campaña, pero en esta ocasión el inicio de la campaña está muy cerquita del final y ya veremos cómo se aborda eso en las próximas semanas. Hola, doctor Iván Sierra, qué gusto saludarle. Cuéntenos un poquito, nos decía, esta es una campaña medio descafeinada y tal. Claro, nos agarró a todos de sorpresa, más todavía a los partidos políticos que les tocó echar mano de gente que ni siquiera es militante de sus propias organizaciones para que sean sus candidatos. Pero más importante que todo eso, creo, es saber y entender cómo está la situación del país como tal y el estado de ánimo de la gente. ¿Cómo llegamos los ecuatorianos a enfrentar esta elección express, esta elección atípica que vamos a vivir el próximo 20 de agosto? ¿Cómo está el ánimo de la gente? Estamos llegando como ciudadanía entre desconcertados, con incertidumbre y poco optimistas. El estudio que hicimos recientemente en la síntesis ejecutiva que tienen ustedes disponibles no incluimos aquello que es un estudio bastante más extenso, Uh-huh. pero hacíamos una pregunta sobre cómo cree que terminará o que estará su familia, Uh-huh. él o ella y su familia, con el gobierno próximo. Y una minoría, era 30 y algo por ciento, creo que 36, 37%, nos decían que creen que pueden estar igual de bien o mejor. El resto, 60 y tanto por ciento de las personas, nos respondían que no saben, que les es incierto, o nos respondían que van a estar igual de mal o incluso peor. Entonces es una ciudadanía apesadumbrada, es una ciudadanía pesimista, con mucha incertidumbre, y en medio de ese ánimo ciudadano van a calar mejor los y las candidatas que logren llegar con mensajes de esperanza más que de beligerancia, ¿no? Uh-huh. De hablar hacia el futuro y de mejores días y ojalá con concreciones, ¿no? Porque en este mismo espacio conversábamos meses atrás acerca de las ciudadanías escépticas, ¿no? Ujú. Esto que nos viene sucediendo a muchas personas, muchas de las personas que nos escuchan ahora debe estarle sucediendo esto a lo que voy a hacer alusión, que entre tantas fake news, Uh-huh. entre tantos estímulos comunicacionales de las redes sociales, entre tantos errores y falsedades de los medios de comunicación tradicionales, las promesas incumplidas de los políticos y la publicidad engañosa Uh-huh. de algunas marcas comerciales, le hemos perdido la confianza al sistema, a lo que nos rodea, a lo que Uh-huh. nos dicen. Un poco en serio, un poco en broma, comento siempre que le terminamos creyendo más a veces al chat de las mamis que al informativo del canal de televisión tal. Uh-huh. Doctor Sierra, del estudio que ustedes han realizado, ¿cuál es la mayor preocupación de las personas? Hace varios meses en encuestas parecidas la inseguridad dominaba la preocupación de las personas, pero a eso hay que sumarle además el tema de la crisis económica, la falta de empleo, la falta de obras, el fenómeno del niño, etcétera. Pero ¿cuál es hoy por hoy la mayor preocupación de las personas?
Por debajo de delincuencia, metiendo debajo del paraguas de delincuencia a todo, por debajo de delincuencia y no muy lejos Ujú. aparece desempleo. No más del 50% de las personas que encuestamos personas en las 8 provincias más pobladas de Costa, Sierra y Ujú. Oriente, fueron 3.524 casos, con un margen de error de más o menos 1,6%. Eh, y en segundo lugar, luego de delincuencia, aparecía desempleo. Con el Y no 56%. 56%, es decir, más de la Ujú. mitad de los ecuatorianos y ecuatorianas que fueron abordados en la encuesta nos dijeron que el principal problema que los afecta es desempleo. Entonces, claro, si con tan alta respuesta de desempleo, nosotros venimos haciendo encuestas de este tipo hace mucho tiempo y desempleo siempre aparece, ¿no? Pero en este caso aparece en un rol protagónico, apenas superado por seguridad. Consideramos que estamos en la peor crisis de inseguridad a lo mejor de la que tenemos memoria, ¿no? Y sin embargo, desempleo está por allí cerca, ¿no? 54% de las personas se quejan de aquello. Entonces, si no hay empleo o no hay suficientes fuentes de empleo o no hay empleos dignos o empleos que remuneren lo suficiente para tener una vida digna y le sumamos todo el caos de inseguridad, podemos entender de mejor forma que más del 63, 64% de las personas están enfrenten o presenten un estado de ánimo poco optimista frente a las nuevas elecciones. Interesante. Y sobre la calificación de gestión o de credibilidad que le dan al presidente de la República, ¿qué nos puede contar? Porque tomando en cuenta este estado de ánimo terrible que tiene la sociedad, las preocupaciones tan grandes como la inseguridad y el desempleo, ¿qué calificación le dan al presidente que mucho tiene que ver con esta situación? Relacionemos dos indicadores. Cuando se le pregunta a las personas eh, cómo cree que está el país respecto a hace 2 años, 95% dicen que está igual de mal o peor, 95%. Ujú. Y cuando se le pregunta por la gestión presidencial de Guillermo Lazo, 72% dicen malo o muy malo, 72, 72, 7 de cada Ujú. 10 ecuatorianos creen que su gestión ha sido Ujú. mala o muy mala. El 22% adicional dicen que bueno, ni malo ni bueno, le dan una calificación intermedia y Ujú. solamente 5% aprueban su gestión. La califican de buena o muy buena, realmente de Ujú. buena, porque de muy buena no Ah, tuvimos ninguna calificación. Ujú. Entonces, en este juego de los conceptos de aprobación o desaprobación, tendríamos que hablar de un 5% que lo aprueba, un Ujú. 72% que lo reprueba y en medio un 22% que lo manda a supletorio o que Ujú. tiene dudas sobre cómo calificarlo. Doctor Sierra, a mí me llama mucho la atención en esa cifra que usted nos da, que haya un 22% de ciudadanos consultados a los que finalmente les termina siendo indiferente el accionar del gobierno, o sea, ni bueno ni malo. ¿A qué cree que se deba esa, digamos, postura que adopta el ciudadano de decir, no, no me parece que está bien ni mal? Algo así como el indeciso más o menos, pero no le ha afectado todavía del todo, digo, el tema de la delincuencia, la violencia, el desempleo, etcétera, etcétera. Podría ser que sí, pero podría ser también que no inculpe de aquello como principal responsable o como único responsable al Ujú. gobierno nacional, ¿no? Esa podría ser la causa. Estoy remitiéndome a estudios Ujú. anteriores en los que combinábamos estas respuestas cuantitativas con focus groups en los que conversábamos con las personas y solían salir respuestas como la que acabo de Ujú. mencionar ahora. El tema con esta escala, cuando se trabaja con escala de 5 niveles, muy bueno, bueno, ni malo ni bueno, malo y muy malo, es Ujú. que sinceramos un poco las calificaciones favorables, que en este caso son apenas 5% para los niveles de muy bueno y Ujú. bueno, 5%. ¿Por qué digo sinceramos? Porque si quitáramos la opción intermedia del ni malo ni bueno, estas personas van a tener que tomar una decisión hacia Ujú. el lado positivo o hacia el lado negativo. Qué Y en interesante la eso. española, Ujú. nuestra de América Latina, nos cuesta mucho decir que algo es malo. Y cuando algo es malo, realmente lo rechazamos por completo y ante por ejemplo, Juan es buena gente.
Juan es buena gente no significa que Juan sea un crisol de la nobleza, pero decir que Juan es mala persona significa que no hay que andar con él. Cuando calificamos a una autoridad, hay ocasiones por esta pena de los latinoamericanos, le terminamos dando un bueno en lugar, ante la duda, ¿no? Le terminamos dando un bueno y por eso salen en muchas ocasiones, algunos colegas usan escala de 4 niveles, Ujú, por eso sale que la aceptación o la aprobación del presidente en otras encuestas de colegas muy serios sale en 12, 13, 14%, ujú, porque claro, es el 5 que me sale a mí, más una ujú, parte del ni bueno ni malo mío, ujú, que se vuelcan, que se sesgan hacia calificarlo como bueno, porque da ujú. pena calificar malo. Entonces, Ahora, esta escala de 5 niveles sincera un poco las cosas. me parece súper interesante, doctor Sierra, además de eso da cuenta de que usted conoce muy bien la idiosincrasia de este país. A veces se me viene a la cabeza respuestas que a ratos damos los hijos a los papás, ¿no? ¿Cómo te fue ahí, más o Más o menos? menos. ¿No? Interesante eso. Ahora, antes de entrar ya a los temas más políticos, y creo que debíamos haber empezado por ahí, cuéntenos un poco la ficha técnica, en cuántas provincias se hizo, cuántos ejercicios se hicieron, con cuántos hombres, mujeres, de qué edades, etcétera, fueron consultados, antes de entrar ya al tema más político. Bien, hicimos la encuesta, el levantamiento de información entre el 22 y 26 de junio de este año, por supuesto. O sea, está En fresquita. Está fresquita, Ya. estamos conversando de ella. Ahora, de todas maneras, esta campaña ya mismo entra en un ritmo de vertiginoso, ¿no? Porque los candidatos ya están dándose a conocer, ya mismo entramos en materia de aquello, y ahí van a tener que comunicar sus propuestas muy rápidamente, porque el tiempo se les vendrá corto. Pero para cerrar con la ficha, del 22 al 26 de junio, 8 provincias, las más pobladas de Costa, Sierra y Oriente. Se levantaron 3.524 casos, es decir, abordamos a 3.524 personas. Ujú, Eso nos da un intervalo de confianza de 95%. Esto viene siendo algo así como si pudiéramos hacer 100 encuestas en simultáneo, en 95 saldría el mismo resultado, para entendernos en estos términos técnicos, y un error de más o menos 1.6. Esto implica que si pudiéramos hacer un censo al mismo tiempo que la encuesta y comparáramos los resultados, las diferencias serían de ujú, 1.6. El muestreo fue hecho de manera presencial, respetando las ujú. proporciones de género, 50 y 50, de rangos etarios, de nivel de ingresos y, por supuesto, el peso poblacional de cada ciudad. Eh, y las personas que se entrevistaron para efectos de la encuesta, pues eran hombres y mujeres de 18 a 64 años de edad que Ujú. residieran en el cantón en el que estábamos levantando la información y que tuvieran disposición de votar. Esto, Es decir, esto, esto que acaba de dos, compartir Iván Sierra es sumamente importante porque estamos hablando de una encuesta de 3.524 muestras en 8 provincias, las más pobladas del país, es decir, una encuesta muy grande, muy importante. Ese dato creo que era, esas 8 provincias, si las sumáramos, representan el 70% del padrón electoral, ¿no? claro, para que la gente lo tenga en cuenta. Ahora sí vamos a los niveles de reconocimiento o de aceptación de los aspirantes a la presidencia de la República, doctor Sierra. Algunos partieron con la ventaja, al menos en lo que tiene que ver con el reconocimiento. Me refiero a Yacu Pérez, que ya ha participado en otras elecciones, a Otto Holzner, que fue vicepresidente del gobierno de Lenín Moreno, recordado por su no buena gestión precisamente en el manejo de la pandemia. El señor Fernando Villavicencio, legislador, defensor en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Fiscalización del Presidente de la República, y también el ex candidato presidencial Javier Herbas. Ellos partieron, digo, con una ventaja en el sentido de que la gente más o menos los ubica por su participación en la política. Cuando hicieron la encuesta, ¿cómo estaba ese nivel de reconocimiento? Y ya usted decía al inicio de la entrevista que hay una aspirante que tiene cierta ventaja en cuanto a la aceptación por parte de las personas que ustedes han consultado. Sí, Licenia, hay un término que hemos acuñado con nuestro equipo de trabajo, le denominamos pomposamente la ley 8515, que dice que el 85% de la población piensa en política 15 días antes de las elecciones y estamos a 50 días. Uh -huh. Entonces, menciono esto porque eh, las preocupaciones al día de hoy es cuál va a ser el próximo director técnico de Barcelona.
las preocupaciones al día de hoy, estoy bromeando y diciéndolo un poco en serio, ¿ah? Las preocupaciones al día de hoy es si alcanzo a pagar la tarjeta de crédito o no, Así si los es. chicos hicieron el deber o no, etcétera, ¿no? Tenemos las preocupaciones cotidianas. Esto de las elecciones nos llega cada 4 años o cada 2 años. En este caso la tenemos repentinamente, pero ya se dará tiempo la ciudadanía para enterarse de todo, tanto como están enterados ustedes y yo, y tal vez unas pocas de las personas que nos siguen y consumen política todos los días y están muy al tanto de todo. Entonces, en el marco de aquello, el ex candidato y que repite ahora como candidato, Yacu Pérez, tiene 76% de reconocimiento. Es decir, que cuando mostramos su fotografía con el logotipo de los partidos y preguntamos cómo se llama él, nos dijeron Yacu Pérez. 76, seguido de Otto Sonnenholzner con un 65, que son niveles de conocimiento muy altos, idóneos para enfrentar una campaña electoral. Todo lo que esté por debajo de 55, de 50, todavía son candidatos en construcción. En tercer lugar, le sigue la candidata Luisa González, que ya está entrando está pasando ese umbral, tiene 56% de reconocimiento. Hicimos una medición hace 5 semanas y tenía menos de la mitad. Hoy tiene 56%, claro, en estas 4 semanas o 5 semanas, se produjo el lanzamiento con mucha expectativa, porque hubo como una semana previa que se barajaban nombres, se hacían encuestas en redes sociales, etcétera. ¿No? Se daba a conocer que existía una señora llamada Luisa González que podía ser candidata por el correísmo, y luego el lanzamiento fue bastante mediático, con la nominación inicial del ex vicepresidente Jorge Glass, y luego lo de las ovejas y todas las entrevistas que le hicieron. Sumando todo aquello, ella logra ya empezar a inscribir su nombre en medio de los candidatos con alto reconocimiento, y Fernando Villavicencio, Javier Herbas andan alrededor del 30 al 33%. Jan Topic también ha crecido mucho en estas últimas semanas. Cuando lo medimos hace 4 o 5 semanas estaba en menos del 10, hoy está en 27%. Y luego los candidatos Noboa y Armijos están bastante por debajo. Con ese nivel de conocimiento, solamente a las personas que nos decían yo identifico a tal, se llama Otto, se llama Daniel Noboa, etcétera, le preguntábamos qué piensan de ellos y les dábamos una opción de calificación igual que la que le dimos al presidente Lasso. Muy buena, ni malo ni bueno, malo y muy malo. En este caso no era por la gestión, sino por su imagen integral. Y lo interesante allí y lo más ágil es comparar quién tuvo más positivos sobre negativos, ¿no? Es decir, comparar las calificaciones buena y muy buena contra la mala y muy mala. Y en ese rubro, quien mejor calificada sale es la candidata Luisa González, y en segundo lugar también sale muy bien calificado el ex vicepresidente Otto Sonnenholzner, que quienes consumen política muy al detalle tienen identificadas ciertos pasajes de él por la vicepresidencia, que al parecer con altos niveles de insatisfacción, pero en términos generales, la ciudadanía en general tiene de él conceptos bastante más favorables que desfavorables. Los Iván, demás candidatos están bastante balanceados entre lo bueno y lo malo que piensan de ellos. Iván, quiero conectar uno de los datos que tiene la encuesta con una de las respuestas en la conversación que mantuvimos ayer con Juan Carlos Solines. Y se relaciona con esta crisis de las organizaciones políticas, que finalmente tiene que ver también con la crisis de representatividad y la democracia en el país. Y ayer el doctor Solines nos hacía caer en cuenta de algo. Las 5 organizaciones políticas más votadas en la elección presidencial del 2021, de las 5, solo una presenta candidatos propios, que es la Revolución Ciudadana. En contrapartida, Pachacutic, Partido Social Cristiano, Izquierda Democrática y Creo presentan candidatos o prestados, o no presentan candidatos como Creo y Pachacutic, y la Izquierda Democrática, no presentan candidatos, pero la Revolución Ciudadana sí. Y ahí hay, digamos, un elemento muy importante en lo que dice la encuesta de Iván, que hay un desprestigio casi generalizado de las organizaciones políticas, excepto
esta que termina siendo o convirtiéndose en probablemente el movimiento o el partido político mejor organizado del país. Tanto es así que en las últimas elecciones seccionales alcanzan unos triunfos que para muchos, yo me incluyo, son inesperados. O sea, lo de Guayas, lo de Guayaquil, a pesar de que Iván y su empresa lo venían anticipando, lo que podía suceder con Marcela y con Aquiles, para mí terminó siendo muy sorpresivo el resultado. Lo propio con Azuay y la prefectura de J. Lloret. El otro día, conversando con él, recordábamos que la Chola Cabrera le sacaba una ventaja de 25 puntos en la carrera por alcanzar la prefectura, y finalmente Juan Cristóbal Lloret se hizo de la prefectura de la Azuay. Entonces sí vale la pena, y creo que es oportuno revisar esta cifra que tiene la encuesta de Iván, con respecto de qué es lo que piensa la gente con respecto de los partidos y movimientos políticos. Alexis, sobre el último comentario de lo de Azuay, yo no trabajé en Azuay. Pero me refiero a lo de Guayas y Guayaquil, sí. Pero a mí, me resultó sorpresivo el resultado de J. Lloret. Sí, es que quiero comentar sobre ese resultado y solamente pongo en contexto que yo no trabajé en Azuay. Sin embargo, planteo la pregunta siempre, ¿no? Le tenía sacado Cabrera a Lloret 25 puntos, ¿según quién? Y además, ¿medido cuándo? Digo, salgo en defensa de todos mis colegas serios, que creo que no son muchos, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos con el recuerdo de la cifra de 4 meses antes de la elección. Así es. O nos quedamos con la cifra del encuestador mentiroso, o del que ni siquiera es encuestador y presenta cifras haciendo proselitismo político, y nos desprestigian a todos quienes trabajamos en este oficio, ¿no? Solamente esa puntualización. Vale la pena. Mucho aprecio la quería hacer porque me sirve como ejemplo, ¿no? Para todo esto. El branding que ha trabajado, el trabajo de marca de la Revolución Ciudadana, es el único sostenido en el tiempo. Es el único con un vocero sostenido en el tiempo desde que salió un vocero principal, ¿no? Desde que salió de la presidencia el año 2017, el expresidente Rafael Correa. Y es por el significado político del partido, de quien se habla todos los días en redes sociales y en medios de comunicación. Todos los días en redes y en medios tradicionales y no tradicionales no se habla de democracia así, con todo respeto por las otras instituciones políticas, ¿no? No se habla de Reto, no se habla de Suma, no se habla ni siquiera del PSC, pero se habla de Revolución Ciudadana siempre, para bien y para lo otro. Entonces está siempre en el radar, está siempre puesto sobre la mesa, y con voceros potentes, y desde hace un año y tanto, con nombre propio, con marca, con tipo, con mucho trabajo, mucho trabajo de tipo publicitario como tal, ¿no? Con mucho jingle, con mucho video, les juega en suerte el número 5, que se presta para señalarlo con la mano, como cuando algún equipo le gana al otro y los aficionados de un equipo le dicen al otro 5 y cosas así. Entonces hay una serie de esfuerzos que no es casual, y no es solamente político, también hay un elemento comunicacional importante. Pero ahí revisemos las cifras, Iván. Claro. Si las podemos ver, porque creo que hay una diferencia que es muy considerable con respecto de esta organización política con las demás. ¿Las podemos ver si comparto pantalla yo? No, las compartimos nosotros. Ya. Okay. Usted nos va ahí relatando y ya están en imágenes. Bien. Esa pregunta la venimos haciendo desde las elecciones seccionales en 26 cantones que tuvimos el gusto de participar, en algunos solamente haciendo una o dos encuestas, y en otros dándole seguimiento completo al proceso electoral. Preguntamos eso: ¿cuál de estos partidos políticos quiere usted que gane las elecciones presidenciales? Y nos dice 42%, nos dice en Revolución Ciudadana. Dimos primero la explicación y después estamos mostrando el fenómeno. 42%. Quien le sigue no sabe. Y las demás instituciones políticas están muy por debajo, en niveles prácticamente residuales. Comento que hicimos esta pregunta hace un año, cuando no se hablaba de elecciones presidenciales. Estábamos haciendo seccionales y hacíamos la doble pregunta aquella vez:
agosto, septiembre, octubre, noviembre del año pasado. La doble pregunta, ¿qué partido quiere usted que gane la alcaldía de su cantón? Y ahí Revolución Ciudadana salía a veces en segundo lugar, a veces en primero, medio apretado, sacaba ventaja de 5 puntitos, se quedaba por debajo por 5 puntitos, etcétera. Y nosotros concluíamos, haciendo los análisis, que daba la impresión que Revolución Ciudadana no tenía las credenciales para imponerse como autoridad en elecciones seccionales y que le tocaba pelearla como efectivamente, le tocó pelearlas y hubo muchas alcaldías que se ganaron por un porcentaje relativamente corto. Pero en esa misma época, en esas mismas encuestas, preguntábamos esto, aunque no estamos frente a elecciones presidenciales, ¿qué partido quisiera usted que gane las elecciones presidenciales la próxima vez? Y ahí sí salía Revolución Ciudadana con porcentajes parecidos a este. Hace ya 8, 9, 10 meses. Ya nos decían 38, 40% que querían que ese sea el partido que llegue a la presidencia. Claramente, el partido tenía credenciales para decir, yo hice un buen gobierno nacional, ¿te acuerdas? Tal vez no tenía en ese momento las credenciales para decir yo hice una gran alcaldía en tantos cantones. Entonces, este resultado es muy consistente con lo que venimos viendo hace 10 meses en las seccionales. Podemos continuar. Ujú. Luego, ¿qué partido político quiere que no gane la presidencia? No sé si estamos viendo eso en pantalla. Sí, sí. Ese partido quiere que gane. La siguiente diapositiva dice, ¿qué partido quiere que no gane? Bueno, ahí nos hemos saltado uno, pero bien que lleguemos a esto. Eh, este gráfico muestra con cuál nos quedamos para ver qué. Vamos con la del partido político que no quiere que la gente No que quiere gane la que presidencia. gane 18%, voy anticipándome el resultado, 18% dice que no quiere que gane Revolución Ciudadana la presidencia de la República. A Ujú, esto lo podemos identificar como resistencia, ¿no? ujú, Resistencia al partido. No quieren, ¿no? Es el anticorreísmo más enfático. Hicimos ujú. otras preguntas en esa misma encuesta en las que teníamos respuesta anticorreísta de 20, 21, 22 y hasta 25%, dependiendo qué se pregunte. Hay personas a las que les causa más malestar el expresidente Correa que el Partido Revolución Ciudadana, otros al revés, otros algún candidato local, otros la candidata a la presidencia. Podemos decir que más o menos en el mayor de los casos puede haber un 25%, uno de cada 4 ecuatorianos tiene severas resistencias Ujú, hacia el Partido Revolución Ciudadana. Ese es el gráfico al que estaba ujú, haciendo mención. ujú, El segundo partido más mencionado es el Partido Social Cristiano, ujú. y por allí aparecen otros partidos con puntajes menores, por ejemplo, aparece Suma, Ujú. y esa votación, esas respuestas son primordialmente de Quito, suponemos El que alcalde se Rodas, refiere a recuerdos de la alcaldía claro. de Mauricio Rodas, ¿no? Y Ujú. en la siguiente diapositiva, la que mostraron hace un minuto, ya entramos propiamente en el campo de la intención de voto. Intención de Y voto. allí la primera gran reflexión que la hice al inicio de la entrevista, 38%, casi 4 de cada 10 ecuatorianos, cuando le mostrábamos la papeleta, si le decíamos viendo esta papeleta, esos 8 binomios, usted se siente decidido o decidida, ya sabe por quién votar. Entonces, casi 4 de cada 10 ecuatorianos nos decían, no estoy decidido, no estoy decidida. Ujú. Respetando ese nivel de indecisión, le decíamos al resto, bueno, usted que sí está decidido, tome la papeleta, por favor haga como que fueran las elecciones y vote y póngalo en esta urna. Cuando tabulamos todo, cuando contamos todo, el 100% estaba compuesto por el 38% de indecisos y las votaciones que obtuvieron los demás o las intenciones de voto que obtuvieron los demás. Y allí el primer lugar es para Luisa González con 30%. Esa es la fotografía principal, la que respeta al 38%, la que grafica, la que muestra en el gráfico, Ujú. para lo pudiéramos ver, Ahí es está. en la parte alta, verde son los decididos, rojos son los indecisos, y en Ujú, el gráfico inferior están los indecisos, allí con esa barrita negra alta, la más alta de Ujú. todas, 38% a la extrema derecha, y los demás candidatos están en el orden en el que van a aparecer en la papeleta, y aparece Luisa González y Andrés Arauz, ¿no? Es un binomio, ujú. con 30%. Esa es la fotografía al día que hicimos la encuesta.
30 de cada 100 ecuatorianos votarían por Luisa González y 38 de esos mismos 100 ecuatorianos no saben por quién votar. Muy bien. Muy interesante. En el último ejercicio, yo sé que estamos cortitos de tiempo. Rapidito, doctor Sierra, por favor. En el siguiente ejercicio solamente le pedimos a los indecisos que por favor voten de todas maneras, que tomen la decisión en ese momento, y en ese momento, claro, ellos ya les toca elegir, digamos que apremiados por el tiempo como estamos ahora, y terminan sumándose unos a Luisa. La mayor parte se termina sumando a nulos y blancos, y los otros se reparten entre los demás candidatos. En esa segunda medición, que es una hipótesis, Luisa González alcanza 41%. La fotografía importante es la anterior, la del 30 con 38% de indecisos. Una encuesta es una fotografía en el tiempo. Si mañana yo me rapo, nos tomamos una foto los tres, y mañana yo me rapo, la foto sigue siendo válida para el día de hoy, 5 de julio, pero para mañana ya no. Con las encuestas sucede igual. Cuando hagamos otra, esa va a ser la que esté vigente. Muy bien, muy interesante. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado. Muy amable. Gracias a ustedes, Licenia. Fuerte abrazo, Alexis. Iván. Gracias por el título de doctor, que no lo tengo. Un abrazo.